El día de hoy nos encontramos reunidos un grupo de estudiantes del primer semestre de la maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y un invitado experto en tecnología, el ingeniero Guillermo Otálora Luna, con la intención de entablar un diálogo a través de una entrevista con el objetivo de visibilizar aspectos relevantes de la innovación educativa en relación con el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito escolar. La idea es poder conocer la opinión del magíster en tecnología de información y comunicación invitado y a partir de su experiencia y conocimiento sobre dicha temática podamos generar un espacio de autorreflexión como forma de contribuir en el replanteamiento de algunas de las percepciones de esta temática con respecto a la realidad en la que nos encontramos viviendo hoy en día en el aula. Siendo así, tenemos presente que la educación tiene el poder de transformar la realidad social y, por qué no, mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología, donde nos permitimos fundamentarnos en la afirmación que realiza Sandra Acevedo Zapata, quien dice que la tecnología ofrece un contexto de posibilidades de interacción y experiencia que favorece la inclusión social y disminuye las brechas de inequidad social al articular la educación con la tecnología y crear espacios de interacción social y virtual en donde se comparte y se crea información y conocimiento. Apoyados en esta posición de la autora, hemos sido testigos de la importancia de esta herramienta y cómo se ha convertido en una herramienta fundamental en los espacios de interacción social y virtual, permitiendo crear y compartir nuevos conocimientos e información. A raíz de todos estos conocimientos, de lecturas previas que realizamos como grupo de estudiantes, nos han surgido algunas preguntas que quisimos resumirla en 5 grandes preguntas que buscan aclarar y reorientar nuestras ideas de forma que contribuyan en nuestro proceso de formación. En este sentido, en el momento que realizamos la entrevista, invitamos a nuestro experto a que se sintiera libre de compartir sus ideas en este espacio, dejando claro que no habían respuestas correctas o incorrectas y que simplemente queríamos escuchar su opinión sincera, basada en su experiencia, en su amplia experiencia y conocimiento. Finalmente, cabe aclarar que la información que se contiene en este video es únicamente con fines educativos y no lucrativos y que el uso de la grabación es solo para fines de análisis. Desde ya agradecemos al ingeniero Guillermo por su tiempo, por su espacio, por su dedicación, porque siempre estuvo en la disposición de colaborarnos para desarrollar esta actividad de la mejor manera. Entonces, a continuación, damos espacio para conocer la hoja de vida de nuestro invitado. Buenas noches, ingeniero. Sea bienvenido una vez más. Muchas gracias. Buenas noches. El ingeniero Guillermo Otálora Luna es magíster en tecnologías de la información y la comunicación, especialista en seguridad informática, con conocimientos en el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad de la información, certificado como auditor de la norma ISO 27001 del 2013, gestión de la información y análisis de riesgos a nivel empresarial y de las organizaciones públicas y privadas, como oficial de la seguridad de la información en la Alcaldía Mayor de Tunja. Ha desarrollado proyectos de tecnología, robótica, diseño de material digital, administración de plataformas virtuales. Ha sido ponente en diferentes eventos académicos, administrador de plataformas virtuales, cimentado con altos valores éticos, morales y pedagógicos, y actualmente trabaja en la compañía Ingenious Group. Muy buenas noches para todos ustedes, para Andrea, para Antonio, Alexandra, Jenny y Jenny Villamil. Muy agradecido, muy complacido por este espacio. Agradezco también a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la gran invitación. Estos espacios son realmente muy importantes, puesto que nos ponen en un contexto académico donde analizamos algunos temas de interés que nos permiten desarrollar ciertos elementos de juicio para conocer el contexto de cómo está la educación hoy en día. Estas preguntas o esta entrevista que ustedes me van a hacer a mí catalogándome como experto, lo cual les agradezco mucho, y quisiera decir simplemente que soy una persona que ha tenido algunas experiencias
y que bueno, que conozco de algunos temas, pero de pronto no, es muy alto lo que ustedes me puedan llamar como un experto. Sin embargo, pues les agradezco. Y bien, pues vamos a mirar algunas preguntas interesantes que ustedes pues van a plantear. Esto con el fin de, de analizar unos temas importantes y que nos puedan servir para valorar más el esfuerzo de los docentes, de las instituciones y ver cómo hoy en día en estos momentos tan difíciles de pandemia, cómo ha sido esto tan revolucionario y tan, digámoslo así, tan novedoso implementar sistemas de educación virtual por una emergencia que se presenta en un momento coyuntural de la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ingeniero, pues muchas gracias a usted por brindarnos este espacio y la oportunidad de dialogar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros. Y como lo decía hace un momento, pues vamos a observar el video en el que realizamos la entrevista y la enfocamos en 5 preguntas fundamentales que para nosotros resumen muchas de las experiencias que hemos vivido como docentes en el aula durante esta situación de pandemia y que necesariamente nos llevó a pensar y a analizar sobre qué cosas debemos replantear en nuestra aula, en nuestro quehacer docente. Entonces, observemos la entrevista. Claro que sí. Antes de observar la entrevista, sí quiero agregar que las preguntas que ustedes me realizan realmente son muy acertadas. Tuve que investigar bastante para poder dar respuesta a ellas, porque no solamente desde la experiencia las podía resolver. Entonces, una tarea que ustedes me colocaron, que les agradezco mucho, porque también pude tener la oportunidad de contextualizarme en algunos temas que muchas veces tenemos descuidados. Entonces, sí les agradezco mucho las preguntas muy interesantes, muy bien planteadas, y pues bueno, ahora sí creo que vamos a dar paso. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Sea bienvenido. Es un gusto tenerlo acá. La pregunta de hoy es, ¿qué importancia tiene innovar en la educación y qué impacto ha tenido el uso de la tecnología en la educación durante la actual pandemia por COVID-19? Muy buen día. Primero que todo, quiero agradecer a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar con la pregunta 1 y debemos decir que efectivamente la pandemia del COVID-19 aceleró los procesos de transformación, los cuales tal vez llevaban un proceso un poco más lento, una evolución planeada, y por esta pandemia tuvieron que realizarse de una forma un poco rápida, un poco urgente, y se puede decir que uno de los sectores en los que más se ha notado esta situación es el sector de la educación, en el que la cuarentena hizo que el país aterrizara de emergencia en un esquema que se parece a lo virtual porque contiene los mecanismos para ser virtual, donde se pueden comunicar los docentes con sus estudiantes, pero pues tiene también ciertas limitaciones precisamente porque no se planeó. Sin embargo, este modelo actual todavía está lejos de la educación virtual en términos de metodologías, enfoques, dinámicas, objetivos, inversión, medición y conectividad. Se puede decir que las universidades y las instituciones todavía no están preparadas y estamos en una fase de experimentación. Quiero mencionar a una empresa que se llama Impacto TIC, que es una empresa periodística especializada en la divulgación del impacto de la tecnología, la innovación y la ciencia en la vida de las personas. Esta empresa invitó a 5 especialistas muy importantes en el sector de la educación y quiero resaltar a Patricia Jaramillo, PhD en Ciencias de la Educación e investigadora en alfabetización digital. Explicó que el COVID-19 obligó de manera abrupta a llevar la educación al plano virtual y las instituciones asumieron el reto según sus capacidades. Pero es una educación de emergencia, no es presencial y aún no es totalmente virtual. Compartió su experiencia respondiendo llamadas de auxilio de todo tipo de docentes y comentó que
identificado 4 grupos de instituciones. Las primeras son las universidades que no cuentan con tecnologías de información y comunicaciones para la educación virtual, con un equipo docente no capacitado y falta de recursos. La segunda son las universidades que cuentan con algo de TIC y un equipo docente no capacitado. La tercera son universidades que cuentan con herramientas TIC y un equipo docente capacitado, pero sin modelos pedagógicos virtuales. Y la cuarta son universidades con recursos TIC y cultura digital y que además tienen modelos pedagógicos virtuales. Esto nos hace pensar que la diversidad entre las universidades pues pueden tener algún tipo de falencia importante, la cual tenemos que suplir de una u otra forma, porque lo que se viene de aquí en adelante va a ser el uso de estas TIC en una mayor proporción. Por otro lado, José Leonardo Valencia, rector nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina, agregó: es un escenario difícil y desconocido en muchos casos, pero es el actual y es el que hay que afrontar. En este contexto hay retos muy grandes, pero también muchas oportunidades. Las instituciones educativas no estaban preparadas para enfrentar un reto grande con tan poco tiempo. En esto estamos totalmente de acuerdo. Fue algo imprevisto, fue algo de emergencia y de todas formas aquí es donde entra a jugar la innovación tanto de los docentes como de las instituciones. Finalmente, pues para contestar la pregunta, innovar y ser creativo es un valor agregado a la educación en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, en estos tiempos de COVID, resalto fielmente lo expuesto por Patricia Jaramillo. Lo que se vive hoy en día es una educación de emergencia para que los estudiantes continúen y responde de manera abrupta. Ahora bien, la educación virtual o educación a distancia se planea, se diseña, se implementa y se evalúa con objetivos y estrategias definidas. Actualmente se está improvisando. Desafortunadamente, actualmente algunas instituciones están improvisando. Podemos concluir que la innovación no es improvisación, es su estructura y su planeación. Entonces, dando respuesta a esa pregunta, creo que lo más importante y lo que cabe resaltar es que la innovación no se puede improvisar. Debe tener y seguir una estructura adecuada para poder planear una buena metodología y una buena pedagogía. ¿Qué cambios trascendentales piensa usted que se han generado en el currículo por consecuencia del COVID-19 para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué retos debe afrontar el docente para garantizar una educación de calidad en Colombia? Es una muy buena pregunta. La educación en el mundo pasa por uno de sus momentos más desafiantes de la historia, ya que la propagación del coronavirus, del COVID-19, ha obligado a millones de centros educativos a diseñar nuevos esquemas de aprendizaje o implementar herramientas existentes que le permitan llegar a sus estudiantes desde un computador, un teléfono, a su casa. Colombia no es ajena a esta dinámica. Cientos de escuelas, institutos y universidades han un sistema de educación presencial para garantizarles a sus empiezan a mirar con detalle el futuro de su servicio y han comenzado a crear respuestas que den solución a los retos de la educación en tiempos de COVID. Los cambios trascendentales obedecen a la adaptabilidad de las nuevas tecnologías combinadas con posturas tradicionales. En otras palabras, es buscar la mejor forma de reducir el impacto del cambio de una forma sutil e innovadora, que permita una transformación efectiva y asertiva en el estudiante y, por supuesto, en el docente. Ahora bien, ¿qué retos se deben afrontar? Pues los retos son bastantes. Sin embargo, vamos a mencionar algunos. La brecha digital. Romper esa brecha con conectividad y tecnología necesaria para llevarla a cabo. En Colombia, el sector rural tiene
falencias en conectividad. Es una brecha digital que tenemos que romper en algún momento. Y se está trabajando en eso. Las empresas que proveen de servicios de tecnología, de Internet, están trabajando para llegar a las áreas rurales. Otro reto importante es la educación online, conocerla, la posibilidad de acceder a cualquier fuente de conocimiento, pero no como un complemento, sino como base de modelo educativo. En este momento se está utilizando como un complemento, pero es que a futuro va a ser el modelo educativo como tal. Algunas universidades ya lo han implementado, como por ejemplo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que tiene unas bases fuertes en el concepto de educación online y a distancia. Otro reto importante es la desmotivación. Hay que ganarle a esto. La falta de disciplina, cambios de horarios, de rutinas, hacen que los estudiantes y docentes muchas veces se desmotiven. Se necesita cultura digital y enviar un mensaje claro de la importancia y el valor de las clases, bien sea de forma presencial o de forma digital. Otro reto es la metodología educativa, adaptar lo aprendido a las clases online, combinando lo presencial y lo virtual, donde este proceso será mucho más flexible, pero también más exigente, y yo creo que ustedes lo han tenido que vivir. Otro reto es reinventarse. Se debe pensar en cómo compartir el conocimiento en áreas que requieren práctica. Es una brecha importante de romper. Es bueno tomar modelos de universidades e instituciones que innovan en este campo. Es a veces un poquito difícil en algunas áreas que son totalmente prácticas romper estas brechas de la virtualidad, y aquí es donde nos tenemos que reinventar. Finalmente hablemos de la adaptación. Adaptarse a un nuevo modelo educativo requiere naturalmente ganar experiencia, equivocarse, pero responder rápidamente. Aquí no estamos diciendo que no tenemos la oportunidad de equivocarnos. Por el contrario, es bueno que nos equivoquemos porque de estas experiencias se aprende. Requiere buscar estrategias consistentes que evolucionen y se complementen con los cambios. ¿Cómo era el uso de la tecnología y la innovación educativa en Colombia antes de la actual pandemia COVID-19, desde su experiencia? ¿Y cómo se proyecta ahora? Bueno, muy bien. Es una excelente pregunta porque tal vez la puedo responder desde mi experiencia. Entonces, desde mi experiencia puedo decir que la llegada del COVID-19 permitió aprovechar más los dispositivos electrónicos. Esto evidencia un cambio en la forma y la manera de entrega y realización de las actividades. Va incorporando riqueza en los recursos tecnológicos existentes y va redescubriendo, esto es muy importante, redescubriendo prácticas docentes frente a los retos con sus estudiantes. ¿Cuántos de ustedes no han explorado o experimentado nuevas herramientas para poder llegar de otra forma a sus estudiantes? Permitiendo un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cuando inició esta problemática, existían muchos temores en la forma de enfrentar esta situación, pero con el pasar de los días, y ustedes se han dado cuenta, se observa que a los docentes más empoderados y con muchas más habilidades en el uso de las herramientas digitales. Antes de la pandemia, la tecnología se tenía subutilizada. Por mencionar un ejemplo, hablemos de los smartphones. Estos se usaban para realizar llamadas y una que otra aplicación de mensajería instantánea, como WhatsApp o alguna red social. Pero hoy en día son nuestras aulas virtuales, son las herramientas con las que podemos trabajar, son nuestros bancos donde podemos hacer transacciones, son nuestras empresas donde podemos vender productos, son nuestros medios de comunicación con personas que se encuentran a grandes distancias, son nuestra ventana a un mundo. Esto es lo que quiero decir, es una ventana al mundo. Ahora pensamos en características técnicas.
por ejemplo, en megabytes, en gigabytes, en qué resolución tengo, en qué velocidad de internet puedo tener. En fin, con esto quiero decir que se convirtió en la herramienta principal y como cualquier herramienta deseamos que sea la mejor, ¿cierto? Queremos más velocidad de internet, queremos más capacidad de nuestros equipos. La forma de pensar cambió precisamente por la necesidad de evolucionar y dar los siguientes pasos, forzándonos a ser competitivos frente a una globalización tecnológica mundial. Esto es muy cierto. Piensen ustedes si todos los días no quieren tal vez de pronto evolucionar en tecnología, nosotros que trabajamos en educación, queremos evolucionar en tecnología, pero también queremos evolucionar en los modelos pedagógicos y metodológicos para complementarlos y así poder que esta tecnología no quede subutilizada, sino por el contrario podamos sacarle el mejor provecho a todo esto, ¿no? ¿Qué aspectos cree usted que el sistema educativo colombiano debe mejorar y o implementar para estar a la vanguardia en innovación educativa después de la crisis generada por el COVID-19? Agradezco mucho la pregunta. No es una pregunta fácil de responder porque tenemos que mirar muchos aspectos. Sin embargo, claramente se deben mejorar aspectos referentes a la conectividad y a la estructura pedagógica. Eh, Realmente, personalmente, no concibo el hecho de ver una plataforma, por ejemplo, una plataforma digital convertida en un repositorio de información. A mí no me cabe en la cabeza. Eh, Coloco como ejemplo un Ferrari en una trocha. Esto como que no está bien visto. Considero que el temor es el peor enemigo de la innovación. Y cuando comenzó el COVID, les aseguro que muchos tenían temor, pero también les aseguro que la mayoría se atrevió a hacer cosas diferentes, a ir un poquito más allá. Y hacer cosas diferentes quiere decir enfrentar la curiosidad ante la experimentación, la cual seguramente los llevó a conocer los enormes recursos que tenían, pero nunca se atrevieron a explorar. Por eso me atrevo a decir que nosotros, los docentes, debemos formular nuevas estrategias de enseñanza o fortalecer las que ya existen. Hoy hablamos de, por ejemplo, de e-learning, b-learning, m-learning, y les quiero hacer a ustedes unas preguntas. ¿El sistema educativo colombiano está preparado para asumir estos retos, para asumir estos tipos de educación que les acabo de mencionar? Los docentes comprendemos en qué se diferencian estos sistemas y podríamos en este momento afrontarlos. ¿Contamos con un modelo pedagógico y metodológico para cada uno de ellos? ¿Tenemos la tecnología necesaria para cubrir un gran porcentaje de la población educativa en Colombia? Pues yo les quiero dejar esas inquietudes. Y allí vamos a saber y nos vamos a contestar a sí mismos si Colombia está preparada para estar a la vanguardia de la tecnología y de la educación. Me atrevo a decir que tenemos un largo camino, unas grandes oportunidades de mejora y que gracias al COVID, de una u otra forma, dimos el primer paso. ¿Cómo define la innovación educativa? ¿En qué consiste? ¿Qué formas de innovar considera que han sido más frecuentes durante la pandemia por COVID-19? Bueno, muy bien. Digamos que la definición de innovación educativa contempla diversos aspectos como tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, en los métodos, en los contenidos, en los contextos implicados en todo este proceso de enseñanza. El origen de la innovación educativa siempre será diagnosticar situaciones educativas para proponer soluciones y su finalidad será la calidad educativa. Entonces, digamos que es un ciclo donde nosotros siempre tenemos que estar evaluando
e ir innovando, no nos podemos quedar siempre con lo mismo. Las innovaciones no son siempre iguales, pueden variar, se pueden diseñar de una u otra forma y podemos innovar, por ejemplo, en, no sé, definición de roles, modificación de currículos, transformación o modificaciones en las instalaciones físicas de nuestros espacios educativos, puede ser el mobiliario, pueden ser los recursos, las aulas, modificación del proyecto educativo como tal, sentarse con un grupo de profesionales, de compañeros, de un trabajo colaborativo y empezar a hacer una reestructuración de este proyecto educativo en cada una de las instituciones. También se puede innovar en los tiempos de duración de las clases y en las didácticas que se tienen en ellas. Se pueden modificar los objetivos de aprendizaje, se puede innovar en los procedimientos, en las metodologías, en el desarrollo propio de las clases, modificaciones en los valores y creencias, como podemos ver, hoy en día es muy importante este aspecto. No sé, podemos centralizar los intereses de los estudiantes en intereses laborales, innovar en métodos de socialización, que pues hoy en día la tecnología nos permite socializar no solamente con personas de aquí de nuestra cultura, sino con otras personas de diferentes países y demás culturas. Entonces el proceso de innovación es grande. Podemos también incluir dentro de las aulas, no sé, medios audiovisuales, usar las herramientas TIC, eliminar elementos inefectivos también. Si vemos que algo no funciona y que realmente no es provechoso, pues lo eliminamos sencillamente. Sustituir también elementos por otros que permitan mejorar. Entonces, de pronto no lo quitamos, pero sí lo mejoramos. Entonces, como podemos ver, existen diferentes formas de innovación educativa. Considero que una de las innovaciones más grandes presentadas durante la pandemia, y lo vamos a ver de una forma muy sencilla y ustedes me van a dar la razón, fue adecuar aulas colaborativas al interior de los hogares. ¿Cuándo nos imaginamos que nuestro hogar iba a ser una aula colaborativa? Con los recursos y herramientas que mencionamos anteriormente, las cuales estaban subutilizadas. Darse cuenta que, que ustedes se den cuenta o los docentes se den cuenta que sus smartphones sirven para mucho más que llamar o enviar mensajes. Así como descubrir que tu computadora va más allá de un trabajo escrito en Word o una presentación en PowerPoint. Percibir también que necesitas adquirir más velocidad del Internet, que necesitas una ergonomía apropiada para poder interactuar con tus estudiantes, que necesitas preparar tus clases de otra forma, porque no es lo mismo preparar una clase virtual que preparar una clase presencial. En fin, con todo esto quiero decir que cada cambio que consideramos pequeño, sin duda, es una innovación grande, gigante y valiosa en estos tiempos de COVID. Algo tan fundamental en estos momentos es conectarse a un computador y tener todo un escenario y todo un conjunto de herramientas para poder llegar de una forma valiosa y significativa a cada uno de nuestros estudiantes. Con esto les dejo la reflexión, que la innovación es muy importante, pero como mencioné anteriormente, la innovación no es improvisar. Para innovar también tenemos que basarnos en algunas estructuras importantes para poderlo hacer de la mejor manera. Muchísimas gracias, les agradezco este espacio y espero que con estas solución a estas inquietudes más amplio de lo que es la educación virtual. Ingeniero, pues muchas gracias. Como logramos escuchar y ver en el video de la entrevista, en razón a las respuestas a esos 5 interrogantes que nos surgieron a nosotros como estudiantes de la maestría y como docentes, usted nos aterrizó un poco más en la realidad que estamos viviendo, en los retos que tenemos que afrontar día a día, en el análisis frente a los retos que hay que asumir en la parte rural, en la parte urbana, que no nos podemos quedar atrás, la necesidad de innovar y de dejar el temor a un lado, como usted mismo lo
decía, obvio, es difícil tal vez arrancar y empezar cosas nuevas, pero los resultados cuando se asumen esos retos pues son muy provechosos para todos. Entonces agradecemos nosotros mucho esos espacios, esa percepción que usted nos da basada desde su experiencia, desde la consulta que realizó a otros autores para fortalecer la respuesta a nuestros interrogantes y sobre todo fortalecer este proceso de formación en el que estamos. Sí, pues muchísimas gracias. Espero que hayan puesto su atención a cada una de las respuestas, donde tratamos de contextualizar cada una de ellas. Sin embargo, pues todas iban relacionadas con la actual situación que estamos viviendo, con el famoso COVID. Y efectivamente, nos sorpresa a muchos. Hay profesionales que tal vez en algún momento fueron un poco más visionarios y estaban un poquito más preparados. Pero un gran porcentaje nos cogió a todos de un modo y sobre todo en la parte presencial se tuvo el reto de empezar a promover nuevas estrategias, nuevas pedagogías, conocer nuevas herramientas, que yo creo que también es una dificultad, porque hasta que no vemos la necesidad, tal vez nosotros no empezamos a interactuar con este tipo de herramientas. Eso es muy cierto, y de todas formas eso es lo que se ha analizado y lo que muchos autores dicen, que pues mientras estamos en la zona de confort, pues nosotros tal vez no nos preocupamos por ir más allá, hasta que de pronto sucede algo como una pandemia. Nos tuvo que ocurrir una pandemia para darnos cuenta que efectivamente el sistema tiene muchísimas falencias. Hablábamos, por ejemplo, de la parte rural, que efectivamente, como les comenté en el audio, muchas empresas de comunicaciones están tratando de llegar a esos sitios que están bien recónditos. Inclusive en las noticias hace poco vimos donde hay sitios aquí en Boyacá donde ni siquiera hay luz, ni siquiera el servicio de internet, pero es que ni siquiera hay luz. Entonces son espacios, son brechas que nosotros como docentes de una u otra forma tenemos que empezar a cerrar. Claro, para que exista una conectividad pues tendrán que pasar, no sé, algunos años. Sin embargo, nosotros podemos de otras formas poder llegar a estas comunidades a través de, no sé, de dispositivos, de plataformas offline, donde nosotros podemos llegar a ellos de otra forma, de otra manera. Quedan muchas reflexiones, quedan muchas enseñanzas, quedan retos por cumplir. También hablamos sobre una frase que se dijo en la charla, y es que la innovación no es improvisación. Claro, yo puedo ser innovador, pero nunca puedo improvisar. Entonces ahí les dejo esa reflexión porque es bien importante. Cualquier cosa que hagamos, pues tenemos que planearla muy bien, inclusive la innovación. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, todas estas respuestas, todas estas percepciones, no solamente a nosotros, sino a todos los docentes en formación también, porque hemos escuchado, como usted lo dice, nuestro trabajo pues se ha enfocado un poco más a esta innovación en la tecnología en este tiempo preciso de pandemia, y sabemos y hemos escuchado por las noticias pues que se va a alargar. Entonces, sin duda, estas respuestas son una base fundamental para quienes ejercemos el oficio docente y para dar continuidad y mejorar el proceso durante el próximo año. Enseguida pues le doy la palabra a mi compañera Alexandra. Sí, realmente agradeciendo de antemano su colaboración, respetado ingeniero, pues en el desarrollo de esta entrevista pues valoramos realmente el tiempo que nos dedicó y contribuye realmente sus aportes a nuestro crecimiento personal y profesional, como le decía nuestra compañera Lucy. Sobre todo apreciamos mucho también el compartir pues sus diferentes percepciones basadas en su experiencia y en su conocimiento, ya que pues nos permiten enfocarnos hacia las nuevas posibilidades de innovación que tenemos como maestros y que nos sirven este tipo de herramientas para adaptarlas a estas necesidades que estamos viviendo actualmente, y no solamente
actualmente con lo que estamos viendo, sino después de esta pandemia, si nos permite Dios continuar con esto, con nuestras vidas normales, mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también, pues, nos da como una idea más clara de la realidad en la que se encuentra la educación colombiana con respecto a la innovación y la implementación, pues, de las tecnologías en el ámbito escolar. Claro que sí, todo lo que dices es muy válido. No sé si alguno de mis compañeros quiera aportar algo más antes de finalizar la entrevista. Sí, ingeniero, yo quiero darle las gracias por permitirnos este espacio, por aceptar la entrevista y me parece muy importante resaltar esa opinión visionaria cuando usted dice que todo esto que ha venido con la pandemia, que es un reto para la educación, es una oportunidad, ¿sí? Para innovar, para aprender. Entonces es muy agradable, aporta mucho este punto de vista que no se ve esta ocasión como un problema, sino más bien como una oportunidad para mejorar y eso es precisamente lo que nos da pie a innovar. Entonces, gracias. Sí, correcto. No, pues a ustedes por la invitación y sí mencionas algo bien importante y es la oportunidad. Claro que sí, de esto se aprende, se tiene un camino largo por recorrer, se tienen oportunidades de mejora, pero también en 3 o 4 preguntas que yo les devolví a ustedes, que me encantaría si algún día las podemos responder o algún otro experto nos las puede solucionar, es el darse uno cuenta de estas brechas que existen, ¿no? Hoy en día hablamos, como les digo, de educación virtual, educación digital, educación presencial, pero muchas veces no tenemos claro en qué se diferencia una de la otra. Por ejemplo, una modalidad e-learning, una modalidad B-learning, una modalidad M-learning, pero tenemos que realmente mirar detenidamente en qué se diferencia cada una, ¿cierto? Todos conocemos que e-learning es aprendizaje electrónico a través de medios electrónicos, M-learning es a través de los dispositivos móviles y B-learning es la mezcla de una educación virtual y presencial, ¿no? Que se conoce como blended. Entonces es como la combinación de ellas. Para cada una de ellas, pues sí, hay que implementar metodologías, pedagogías totalmente distintas, diferentes. Y viene la parte de la innovación, que como les comentaba, la innovación no solamente se va a improvisar, sino que se debe planear y se debe mirar desde ciertos aspectos coherentes desde qué punto nosotros queremos innovar. Si queremos innovar de una infraestructura, si queremos innovar dentro de los contenidos, si queremos innovar inclusive en la forma de llegar, de expresarnos ante los estudiantes, innovar en los valores. Hoy en día creo que es algo que se tiene que tener bastante en cuenta y es innovar en los valores, porque pues de todas formas la juventud ha cambiado y tienen otras ideas totalmente diferentes. Y si nosotros como docentes, como maestros, podemos guiarlos y podemos apoyarlos y darles como una luz en el camino, pues yo creo que van a existir cada día mejores profesionales. Gracias. Sin duda, sincera, ingeniero, le agradecemos mucho por invitarnos a hacer un análisis personal, a autorreflexionar sobre nuestro quehacer. Como usted lo decía, ojalá tengamos la oportunidad más adelante de dar respuesta a esos interrogantes que usted nos plantea y que son sumamente importantes en el ejercicio docente. Con esto finalizamos, agradecemos su tiempo, su disposición, su espacio para respondernos nuestras inquietudes y muchas gracias. No, a ustedes con mucho gusto, muy amables. Gracias.